Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por recibirme en este castillo. Si no me equivoco, estamos a 111 metros de altitud sobre el nivel del mar. Sí. Como puedes ver, las vistas son apoteósicas. Estamos en el desierto de Las Palmas, que es el parque natural que tenemos aquí a la parte de atrás. Y este es uno de los cerros que es mucho más llano. Ajá. Y por eso siempre ha tenido civilización aquí. Ya desde la Edad del Bronce y hay vestigios. Que verdad es que lo que estamos ahora ubicados es en el Castillo de la Madalena, Castellbell, también conocido, o Castelló, que significa castillo pequeño en palabra valenciana antigua, Castelló. Es un sitio privilegiado por las vistas que tiene, entonces el control que tenían aquí, la gente que vivía aquí en este castillo, es impresionante. Este castillo protegía a las alquerías de este territorio y dependía de la ciudad más importante, que en este caso era Burriana. Bueno, luego hablaremos de la gente que vivía en este castillo, pero estoy notando que es un castillo que tiene cierta forma escalonada. ¿Esto por qué era así? Sí, a ver, al ser una estructura totalmente militar, los almohades buscaban sitios que tuvieran visibilidad. Entonces se tienen que adaptar perfectamente a la fisonomía de la montaña. Entonces el típico castillo andalusí está formado por tres partes. La primera es la de más abajo del todo, que es la donde vivía la gente, es el poblado, donde estaba la mezquita, donde estaba el zoco. Posteriormente está el albacar, que es donde estamos ahora, que era la parte militar y también donde se recaudaban todos los impuestos. Y la parte más privilegiada, donde mejor visibilidad tenía y más protegidos, es el Alcazaba, que era donde vivía el alcaid, la gente que recaudaba los impuestos, el juez, y era la parte más alta. Pues me encantaría conocer esa parte alta, ¿te parece? Pues vamos. Venga, vamos. Llegamos entonces a la llamada Casa del Alcaid, que podría ser como una especie de gobernador o algo así, ¿no? Muy bien. Esta es la típica casa almohade, en el cual había un patio central y todas las habitaciones estaban alrededor de ese patio, porque el patio siempre simbolizaba a Dios, ¿no? Alá. ¿No? Y esto es una cosa curiosa porque, pues comparando con otras casas de origen musulmán que hemos encontrado en otros castillos, lo que aquí veo curioso es que hay dos plantas. Hay una escalera que se subía y forma parte de la misma torre que protegía la zona del Alcazaba. Qué curioso. ¿Y con qué tipo de roca está hecha? Es una roca un tanto especial, ¿verdad? Sí, la mayoría de roca es roca de rodeno, es una roca muy roja, por eso se llama aquí también, es muy característico la sangre del moro. En castellano significa la sangre del moro, ¿no? Y es porque cuando llueve se transforma mucho más roja, ¿no? Y parece una sangre realmente. ¿Podemos decir que predomina algún estilo en particular? Este castillo es realmente de estilo almohade, es un castillo totalmente musulmán, con el tipo de arquitectura de pequeños habitáculos, porque la gente no tenía, pues, como en las casas medievales cristianas, que la gente tiene camas, tiene salones, pues no, aquí era el mismo salón donde dormían y todo. Entonces son casas muy pequeñitas. Estilo almohade militar, porque cuando conquistaron los musulmanes almohades todo este territorio, iban subiendo hacia arriba y en Tortosa se encontraron que Jaume I, el conquistador, estaba bajando con un gran ejército y entonces tuvieron que recular y entonces fortificaron todos los castillos de prácticamente el reino que después sería el reino de Valencia. Y entonces es cuando se fortifica mucho más este castillo. ¿Cómo se relaciona el origen de este castillo con el origen de la ciudad de Castillo? Pues porque aquí estuvieron desde 1233 los cristianos. En 1251, Ximénez Pérez de Arenós pide permiso a Jaume I para trasladarse al llano, porque allí hay tierras más fértiles y lo ven más conveniente para poder atraer a gente que viniera a repoblar esta zona. Jaume I les da permiso y al año siguiente lo que hacen es el traslado. Bueno, vamos a seguir el paseo. Me gustaría conocer contigo la ermita, que la he visto según subía y me parece que es algo muy interesante. ¿Te parece? Sí, Venga, claro, vamos.
Bueno, la verdad que este castillo me ha encantado y supongo que esta ermita, pues lo mismo, porque está en este Cerro de la Magdalena. Me gustaría, para empezar, saber cuál es el origen de esta ermita. El origen de esta ermita es un aljibe que dependía de la parte del Albacar, es la zona donde se recaudaban los impuestos, que habíamos dicho, la zona más militar, y es el más grande de lo que es el castillo. Aquí lo que hizo el fraile Barbut fue reconvertirlo en esta ermita, en un paraje, imagínate, espectacular. La verdad que sí, porque si giramos un poco nuestra cabeza, se ve la ciudad de Castellón, se ven las colinas que lo rodean, es una auténtica maravilla. Y maravilla tiene que ser esta ermita porque se llama Ermita de la Magdalena. Y las fiestas en Castellón son de la Magdalena. Sí, las fiestas de Castellón son las únicas fiestas que no son religiosas, son fundacionales. Lo que hacen la conmemoración del traslado de la ciudad desde aquí hasta el llano. Y una de las tradiciones más bonitas que hay es que la gente viene y toca la campana. ¿Cómo la campana? Pues sí, detrás una de las torres se ha reconvertido en un campanario y se hacen unas colas impresionantes. Y todo el mundo tocando la campana. Sí, sí. Buah, es símbolo de que has llegado hasta aquí, hasta lo que es la parte más importante de Castellón, son sus orígenes. Claro que sí. Bueno, pues ha sido un placer conocer Encantada. este cerro contigo y viendo Castellón aquí, pues aquí comienza mi aventura, así que me voy a conocer Castellón. Muchas gracias. Sí, muchas Adiós. gracias.